con nuestro estudio, el estudio que estamos dando hace ya varias semanas acerca de educación cristiana. Hemos dicho que es muy importante en la vida cristiana estar bien educados, estar bien enseñados. Creo con todo mi corazón y lo digo en todas partes donde voy, y aquí también me han oído que lo he dicho, muchos de los problemas que surgen entre creyentes en las congregaciones, generalmente, salvo excepciones, no son por problemas de doctrina, no son por problemas de Biblia, son fundamentalmente a veces por problemas de relaciones. A la gente le cuesta relacionarse, por mucho que se llamen cristianos y por muchos años que lleguen el Evangelio, con lo que cuesta mantenerse y con lo que cuesta a veces obtener la bendición de Dios y tener una estabilidad. Oye, y en 5 minutos se pierde todo lo que se ha aprendido y se ha oído durante años. Por eso voy a insistir durante muchas semanas más con este tema de educación cristiana para ver si poco a poco vamos interiorizando todas estas verdades y sobre todo las ponemos en práctica, porque yo quiero decir que la fe se puede materializar. Hemos visto cómo el Señor se humanó, el Señor se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero nuestra fe, ¿dónde está? ¿Para qué sirve? Para decir, yo creo en Dios, Él ha perdonado mis pecados, y nada más que para eso. No, la fe, queridos hermanos, se tiene que materializar, y por eso la lista de unos a otros, que es un trabajo individual y personal de cada uno de nosotros, es enorme. Usted nunca, yo creo, que usted nunca ni yo vamos a tener problemas en nuestra relación con Dios, nunca. ¿Quién se puede llevar mal con Dios? Después de haberle conocido, después de haberle experimentado, ¿quién se puede enfadar con Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Cuando dice la Biblia que Él es bueno, que en Él no hay injusticia, que todo lo que hace es perfecto, que todo está bajo su control, que Él no se equivoca. Nuestra relación con Dios no va a tener problemas en el sentido de que si hacemos lo que Él nos manda en su palabra, con Dios nunca vamos a tener problemas. Los problemas los tenemos entre nosotros. Ahí es donde se demuestra, amigo. Claro, llevarme bien con Dios, pues es fácil. ¿O no? ¿O no? ¿Llevarme bien con Dios? ¿Cómo no me voy a llevar bien con mi Dios? Con el que me ha salvado, me ha perdonado, me ha liberado, ha cambiado mi vida. ¿Cómo no me voy a llevar con Él? Por favor, faltaría más. Pero el tema es mi relación con los demás. Y ahí es donde se demuestra, lo dije el domingo pasado, yo creo que voy a tener que repetir algunas cosas. Yo estaba repasando hoy mensajes que di hace años y yo digo, esto tengo que volver a enseñarlo en la iglesia. Esto tengo que volver a repetirlo. Yo, por ejemplo, el domingo pasado dije, en esas frases que yo había dicho que fueran poniendo mientras yo las iba diciendo, pero que bueno, que al final no se pusieron. Una de las frases que yo dije es que nuestro comportamiento revela nuestro nivel de madurez. Es una frase cortita, pero que tiene una profundidad tremenda. Nuestro comportamiento revela nuestro nivel de madurez. Es decir, esto es como un termómetro. ¿Tú quieres saber cómo tú estás realmente? No me digas cuánto oras. No me digas cuánto lees la Biblia. Porque leer la Biblia y orar a estas alturas no nos cuesta. No nos cuesta. ¿O nos cuesta todavía a estas alturas tener un devocional cada día y orar y tener comunión con el Señor? Yo creo que eso ya lo tenemos más claro que el agua. Pero nuestro comportamiento con el que está a nuestro lado, con nuestro hermano, con nuestro semejante, ay amigo, ahí es donde hay que limar, ¿verdad? Ahí es donde hay que podar y ahí es donde hay que tratar. Entonces, por eso la segunda parte de este estudio es nuestra relación con los demás. Es que yo me llevo muy bien con Dios y yo también. Y es que yo lo amo y Él ha cambiado mi vida y a mí también. Pero ¿y cómo te llevas con el que está a tu lado? Uf, cada día peor. Entonces, amigo, algo falla. Ahí hay un divorcio, ahí hay algo que no me encaja. Eso es cuando yo me encuentro a algún creyente que le pregunto, ¿a qué iglesia va usted? Y me dice, no, yo no me congrego en ninguna. Yo voy un día aquí, un día voy allá, otro día estoy con ustedes, otro día estoy con nosotros. Eso deja mucho que ver de una persona que no echa raíces en ninguna parte. Por algo será. Por algo será. No estoy aquí, no estoy allá.
echo una mano aquí, echo una mano allá, me congrego un poco aquí, me congrego un poco allá, soy de todas partes pero no soy de ningún lado. ¿Se da cuenta? Entonces, en la vida cristiana, el movimiento se demuestra andando. Usted tiene una fe muy maravillosa, me parece muy bien, pero ¿ustedes se acuerdan las clases que dimos de la fe y de las obras? Que la fe sin obras está muerta. Entonces, esta segunda parte de la asignatura, de la materia de educación cristiana, nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué a mí me cuesta todavía esto? Pues porque todavía no he madurado en ese área, ni más ni menos. ¿Por qué a mí todavía me cuesta soportar, amar, perdonar, servir, como hemos visto aquí, ¿no? Aceptar a la gente, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque todavía no he madurado como yo creo. Porque una cosa es lo que yo crea, una cosa es como yo me vea y otra cosa es como yo realmente estoy. Y quiero, antes de dar paso a Elena para que dé un anuncio, decirles que hay una iglesia en la Biblia, que es la última que se menciona, la iglesia de la Odisea. Dice, ellos decían, la iglesia decía de sí misma, es como tú, ¿no? Tú tendrás un concepto de la iglesia en la que te congregas. Ellos también tenían un concepto de su iglesia. Ellos decían, no necesitamos nada. Nos hemos enriquecido, no tenemos falta de ninguna cosa. Madre mía. Sin embargo, el Señor, cuando habla a la iglesia, cuando confronta a la iglesia, le dice miserables, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. He aquí estoy a la puerta y llamo. Es decir, lo que ellos opinaban y ellos creían de sí mismos no tenía absolutamente nada que ver con lo que el Señor decía de ellos. Como dice hay un proverbio que dice, no te alabe tu propia lengua, sino la ajena, la del extraño, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí también, hay un refrán, no es bíblico, pero bueno, se menciona a veces, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, estamos en un arduo trabajo que nos va a llevar toda la vida. A algunos nos queda más tiempo, a otros no tanto, pero que en el tiempo que nos quede a cada uno de nosotros, procuremos superar lo que hasta el día de hoy todavía no hemos superado. Porque yo parto de una premisa, si el Señor ya nos viera listos y acabados, ya nos hubiera llevado con Él. Si todavía nos tiene aquí, es porque o algo tenemos que hacer que aún no hemos hecho, o porque todavía el Señor dice, yo todavía a esta, tengo que tratarlo, tengo que limarlo, tengo que pulirlo, para que verdaderamente yo pueda estar orgulloso y yo pueda estar satisfecho de la obra que he logrado hacer en este hijo mío, en esta hija mía. Vamos a escuchar este anuncio que Elena tiene y ya pasamos rápidamente al estudio de esta tarde. Creo que sería la séptima, ¿no? Séptima clase de educación cristiana. Buenas tardes, hermanos. Es para las hermanas el anuncio. Fue fallo mío que el domingo no di el anuncio porque ya vamos retrasados en cuanto a esto. El domingo tenía que haberlo anunciado y haber entregado estas solicitudes que tienen ustedes que rellenar, las que vayan a ir, y entregar para el domingo lo más tarde 20 euros, las que vayan a ir al retiro, porque aquí pone que hay que entregar para la reserva en el hotel 20 euros antes del 6 de agosto. ¿Y el domingo qué día es? ¿Es el 6 ya? Pues bueno, se tendrán que esperar un poco. Fue fallo mío que el domingo no lo anuncié, yo ya tenía esto, que me lo habían entregado, así que lo siento, por favor, hermanas. Algunas me han dicho, ay, pero es un poco más caro que el año pasado. Pero es que el año pasado todas se quejaron de que había sido demasiado cortito, entonces querían un poquito más, entonces hemos extendido pues también la comida del sábado y podremos usar el salón todo el sábado por la tarde, así estaremos desde el viernes al mediodía hasta el sábado terminado el día. Tendremos tres conferencias y pasaremos un buen tiempo juntas. Yo sé que hay necesidades, yo sé que hay hermanas que no pueden por culpa del dinero y yo les pido, por favor, que todas pongamos el empeño de ir, ejercitemos la fe de creer que Dios nos va a suplir y que oremos también por las personas que no pueden, que por causas económicas quieren ir y no pueden, que el Señor de alguna manera les supla, ¿vale? Son 50 euros la habitación doble
y 45 la triple. No importa que estemos 3 personas en una habitación y sale un poco más barato. Bueno, eso allá ustedes, ¿no? Pero Sonia va a estar al final entregando las solicitudes. Por favor, anímense. Va a venir una buena predicadora y va a ser un tiempo muy bueno. Va a tratarse sobre mujeres comprometidas y creo que va a hablar muy directamente a cada una de nosotras. El tema va a ser muy práctico, que nos va a venir muy bien. Os animo, y si alguna no recuerda qué día es el 6 y 7 de octubre. Tenemos tiempo. Ahora, si adelantamos los 20 euros, se va a hacer menos complicado el pagar después los 25 más. Otra cosa, quienes al final de todo no pudieran ir a dormir y quieren ir a pasar el día, el ir cuesta 10 euros, ¿vale? Para recibir alguna ayudita y todo eso para la ofrenda, la hermana. Y entonces, el que quiera asistir a las reuniones solo darás 10 euros, tampoco es complicado. Lo que pasa que comer allí en el hotel no hay manera de que hayan bajado el precio y es carísimo, me parece. 13 euros la comida y 18 la cena. Me parece carísimo. Pero no ha habido manera de que bajaran el precio ese. Pero uno puede ir a pasar el día y se come cualquier cosita por allí y estamos juntos todo el tiempo. Bueno, vamos a orar que todas puedan ir, ¿vale? Que cualquier impedimento se quite y que todas puedan ir. Así que recuerden, por favor, acercarse a Sonia y ella les dará el papelito. Dios les bendiga, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues empezamos ya a tratar el tema de hoy. Hemos hablado de la importancia de reconocer que somos miembros los unos de los otros. Es como en el cuerpo humano. ¿Cuántos músculos hay? 500. ¿Cuántos huesos? 100 y pico. ¿Cuál es el más importante o el menos importante? Todos son necesarios. No hay nada que sobre. No hay nada que sobre en el cuerpo. Una uña, el ojo, una pestaña, la ceja, lo que sea. Cualquier parte del cuerpo es necesaria. Exactamente igual entre los cristianos. Nos necesitamos los unos a los otros. Los jóvenes necesitan de los adultos. Los adultos necesitan de los jóvenes, ¿verdad? No es que quítate tú para ponerme yo. Tú ya eres viejo, no te enteras de nada, no sabes nada. Como si llegar aquí ha sido fácil. Cuando tú ves a una persona y dices, bueno, este hombre ¿cuánto tiempo lleva convertida? Esta persona ¿cuánto tiempo lleva tratando de seguir al Señor? 15, 20, 30, 40 años. Oye, pues tú sabes perfectamente, aunque lleves menos tiempo, que servir al Señor no es fácil. A veces hay pruebas, hay críticas, hay calumnias, hay tropiezos. Entonces, cuando una persona lleva tantos años en los caminos del Señor, pues hombre, tenemos que tener en consideración y en respeto que esa persona ha tenido que pasar mucho más pruebas y mucho más dificultades que yo. Por lo tanto, ¿cómo no voy a necesitar una persona mayor que yo en las cosas del Señor? Por supuesto. Pero también necesitamos de la gente que empieza, de la savia nueva, ¿verdad? De la gente que tiene ese fervor, ese entusiasmo, ese deseo de empezar a hacer cosas para el Señor. Por lo tanto, tenemos que reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso dice la Biblia que tenemos que amarnos y honrarnos y no juzgarnos, no decir, mira este, mira aquel, mira tal, mira cual. Eso no es de Dios, eso está totalmente prohibido para nosotros los cristianos, no juzgar a los hermanos, no juzgar a nadie. Aceptarnos, cada uno con sus diferencias. Nadie es igual a nosotros, ¿verdad? Los demás pueden decir exactamente lo mismo. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, todos tenemos algunas cositas buenas y todavía nos quedan muchas malas, pero bueno, con la ayuda del Señor estamos tratando de cambiar. Iba a decir mejorar, pero por poco meto la pata, porque una de las cosas que he dicho es que no tenemos que mejorar, lo tenemos que cambiar, ¿vale? Cambiar, no mejorar solamente. Hablamos de la importancia del saludo. Saludados los unos a los otros, dice la Biblia. Qué bonito, ¿no? El saludarse. Me acuerdo, ya lo conté una vez, pero me acuerdo hace años, yo estaba de pastor en otra iglesia y venía una señora muy mayor con su bastoncito y una vez me dijo, ¿usted sabe por qué yo vengo aquí y hago un esfuerzo tremendo por venir aquí? Dice, porque a mí durante toda la semana nadie se dirige a mí, nadie me habla, no soy una mujer atractiva, no soy una persona que llama la atención, ya soy una anciana, soy una mujer mayor, pero cuando llego a la iglesia todo el mundo me saluda, la gente me habla y es el único contacto humano que tengo con otras personas. Y oye, a mí aquello me impactó, ¿no? Como un saludo, un ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. A veces tu padre
no te dirige la palabra, o tu madre, o estás peleado con tu marido, con tu esposa, con el vecino, con fulano, pero venir a un lugar como este, venir a la iglesia y encontrar hermanos que te saludan, te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Te encuentras bien? Parece que no, es muy importante y eso hay que practicarlo entre nosotros. Hablamos de preocuparnos los unos por los otros, de no ser egoístas, de no estar solamente pensando en mis cosas. Alguien dijo una vez, no es algo mío, ¿no? Lo escuché, dice, hay mucha gente que está loca, han perdido la mente porque solamente están pensando siempre en ellos. El día que dejen de pensar en ellos, el día que se dejen de mirar el ombligo, mi cosa, mi tal, mi aquello, y comiences a pensar en los demás, ya verás como muchas locuras y muchas tonterías se te quitan de la cabeza. La vida de la persona egoísta es una vida amargada, es una vida triste, es una vida solitaria. La vida de la persona egoísta magnifica y amplifica sus problemas. Parece que sus problemas no los tiene nadie, que nadie le entiende, que los problemas que él o ella tiene son los más grandes del mundo. Ay, querido, cuando dice Pedro en una de sus cartas, hermanos, no se sorprendan de lo que a veces el Señor permite que pasemos en la vida, porque lo mismo que tú estás padeciendo ahora, otros hermanos nuestros en otras partes del mundo también lo están padeciendo. Así que tenemos que salir de nuestro caparazón, olvidar, ¿tienes problemas? No me digas. Pues mira, a lo mejor el de al lado tiene más que tú, pero no los dice, no los cuenta, porque tal vez no es tan extrovertido, tal vez le cuesta más relacionarse con los demás, pero es muy importante no ser ese egoísmo, ¿no? Egocéntricos. Soportarnos, dice la Biblia, someternos los unos a los otros, ¿verdad? Someternos, ¿verdad? Estar bajo la cobertura de alguien. Bueno, todo esto lo hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16, por favor. Y hay un versículo ahí muy bonito que habla acerca de una responsabilidad que todos tenemos. Y es la siguiente, vamos a leerla. Colosenses 3, 16. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer en altavoz? Tal vez los que están en casa viéndonos pueden también coger su Biblia y buscar el versículo y leerlo ustedes con nosotros. A ver, Colosenses 3:16, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Aquí dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Tú te dejas enseñar por alguien? ¿O tú eres de los que van por la vida diciendo, no, yo ya soy mayorcito, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Uy, qué triste es ir así por la vida. Si quisiéramos aprender, seguro que todos los días el Señor nos enseñaría algo nuevo. Estoy plenamente convencido de que si tenemos una actitud de querer aprender, no importa los años que tengas, seguro que el Señor te mostraría cada día algo de Él. ¿Te acuerdas cuando Juan, el que escribió el Evangelio, estaba desterrado en la isla de Patmos? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tenía? Bueno, más o menos 100, para redondear las cifras. Cuando se le presenta al Señor y le da un montón de visiones y de profecías y de sueños, ¿qué fue lo que hizo con toda aquella información? La escribió. ¿Cómo se llamó el libro que escribió? El Apocalipsis. Madre mía, menudo libro, Libro tremendo. Un hombre ya con 100 años todavía tiene algo que aprender. Pues mira, el Apocalipsis. Podía haber dicho, no hace falta que venga, Señor. Yo estoy bien, yo ya lo sé todo. Yo llevo ya muchos años sirviéndote. Te conozco desde joven. Fui tu discípulo. Estuve contigo al pie de la cruz. Ahora, Señor, no hace falta que me enseñes nada nuevo. Lo que Juan escribe en el libro del Apocalipsis sobre el Señor Jesucristo, jamás lo sabríamos ni siquiera leyendo los 4 evangelios que tenemos. Mira, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, encontramos la información y las características de Cristo que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Y ese libro lo escribió un hombre que es más viejo que cualquiera de los que estamos aquí, un anciano de 100 años. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo el Señor, cuando uno quiere aprender,
Y cuando uno quiere ser enseñado, ¿te das cuenta cómo el Señor cada día nos puede sorprender? Así que no es demasiado viejo, no es uno demasiado mayor para aprender, al contrario, ¿eh? Así que enseñemos a alguien lo que tú dices que sabes. No te vayas a la tumba con ese conocimiento. No te vayas, como algunos dijeron, no, yo descubrí algo, el famoso, aquel que inventó aquel Stradivarius, el que inventó aquel, ¿cómo es? El barniz para los violines. Nadie sabe la fórmula. Era tan egoísta, era un genio, pero era un egoísta. Se llevó la fórmula a la tumba. Nadie sabe qué había que hacer para poder pintar, para poder barnizar los violines y que suenen como él los hacía. ¿Por qué? Porque no se lo dijo a nadie. ¿Qué te parece? Qué triste ir por la vida, ¿verdad? Sabiendo cosas, pero abre, hijo, abre tu corazón, compárteselo a alguien. ¿Te gusta la cocina? Invita a alguien a tu casa. Oye, ¿a ti te gusta cocinar? Sí, pero no sé, te voy a enseñar. ¿Tú eres mecánico? ¿Hay algún chico que quiere ser mecánico o quiere aprender algo de mecánica? Enséñale. Yo como pastor tengo la obligación de enseñarles lo que sé. ¿Qué sé yo? De la Biblia, pues todo lo que sé yo se lo doy, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a enseñarnos los unos a los otros. No vivamos vidas herméticas, ¿verdad? Ahí encerrados, sin amigos, sin relación con nadie, viviendo vidas solitarias. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. El Señor no se fue al desierto. Y ahí en el desierto, ¿a quién le va a enseñar en el desierto? ¿A quién le va a predicar? ¿A qué enfermo va a sanar? ¿Qué vida va a cambiar? Ninguna. Sin embargo, el Señor se rodeaba de la gente. Claro, eso implica pues que lo criticaran, que lo cuestionaran, que le escupieran, que lo maltrataran, pero también ¿a cuánta gente enseñó, hermanos? ¿A cuánta gente enseñó? Dice, la gente se quedaba con la boca abierta. Dice, este enseña con autoridad, con sabiduría, y no como los escribas y fariseos, que son unos aburridos, que cansan a la gente con esos mensajes religiosos que no llegan ni de aquí a la esquina, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, exhortándonos con amor. Oye, mira, ten cuidado con eso, que me parece que esa amistad o esa cosa, exhortándonos, aceptando la exhortación, porque hay gente que va de maestro pero nunca quieren aprender de nadie. Entonces, hermanos, tengamos esa actitud en nuestros corazones. Uno dice, bueno, sí, esto lo he leído, pero ¿sabes cuántos años puede llevar a la vida de una persona el aprender estas dos cosas? Exhortarnos y enseñarnos. Hay gente que pasó por la vida y no se dejó nunca tratar. No se le podía decir nada, porque en cuanto le dijeras algo, amigo, ya la Tercera Guerra Mundial. Pues el Señor nos ha puesto aquí para exhortarnos y para enseñarnos los unos a los otros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Amén. Vamos a leer otro texto. Hebreos 10:24, casi al final de la Biblia, casi. En Hebreos capítulo 10, ¿alguien me puede leer el verso 24? Hebreos 10:24, por favor. ¿Qué dice? Considerarnos los unos a los otros. Decía, este no se entera de nada, este no sé qué, este no sé cuánto. Considerarnos, estimularnos, animarnos los unos a los otros. ¿A cuál fue la última persona que animaste? ¿Cuál fue la última persona a la que te acercaste para darle una palabra de ánimo? ¿A quién? Pues claro, hay gente que siempre está esperando que le saluden, esperando recibir una palabra, no sé qué, no, pero levántese usted también y muévase, y siembre. ¿Qué dice la Biblia? Que no vamos a cosechar lo que no hemos sembrado. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que siembra escasamente cosechará. ¿Qué quiere usted recoger en la vida? Dígame, ¿qué quiere recoger? ¿O qué le gustaría recoger en la vida? Pues tienes que sembrar. Si te gustaría recoger papas, pues tendrás que ir al campo y sembrar papas. Si tú quieres recoger cariño, amor, amistad, etcétera, pues tendrás que sembrar eso para que el día de mañana, cuando llegue el momento oportuno en la vida, pues el Señor te permita cosechar lo que previamente has sembrado. Es la ley simplemente de la ley de la siembra y de la cosecha. Y lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que a veces sembraremos con lágrimas, es decir, con sufrimiento, con dolor. Bueno, pues gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero al final viene el regocijo. Yo prefiero sembrar con lágrimas y recoger con regocijo, que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. Yo pienso que el Señor lo ha hecho ideal, lo ha hecho perfecto, ¿vale? Entonces,
eso también es otra cosa que tenemos que hacer, trabajar en ese área, considerarnos, tratarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, ¿vale? Dice otro texto, nos vamos a Santiago, en Santiago hay dos, pase la página un poquito más adelante, Santiago 4:11 y Santiago 5:16. Repito, Santiago 4:11 y Santiago 5:16. ¿Quién me lee el primero, por favor? ¿Quién lo tiene? No murmuréis los unos de los otros. Prohibido. Pero prohibido. Desterremos definitivamente, si es que hay esa costumbre en nuestra vida, de murmurar. Desterremos esa actitud, desterremos eso, porque eso no es de Dios. Eso no glorifica a nadie. Eso trae desánimo. Eso abre la puerta al enemigo, a enemistades, a malos rollos, a malos ambientes. Por lo tanto, no tenemos que murmurar. Es que no entiendo tal cosa. Bueno, es que usted no tiene por qué entenderlo todo. Nadie lo puede entender todo. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que, bueno, que ocurren porque, en fin, porque tienen que ocurrir, pero jamás entrar en murmuración. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, ustedes pueden encontrar cuántos problemas tuvo el pueblo de Israel por murmurar. ¿Cuántos, hermanos? Vean ustedes la palabra, busquen una concordancia la palabra murmuración y se van a dar cuenta que cada vez que el pueblo de Israel murmuraba, les venía el palo, les venían las consecuencias. Por ejemplo, las serpientes. ¿Se acuerdan las serpientes venenosas en el desierto? ¿Dónde estaban esas serpientes? ¿Estaban en Egipto y fueron desde Egipto arrastrándose por la arena del desierto hasta encontrarlos a ellos? No, las serpientes estaban allí. Las serpientes estaban debajo de la arena, pero no salían, tú. No picaban a nadie. Las serpientes estaban allí como dormidas. Pero la murmuración hacía que las serpientes se despertaran, salieran de la arena y mordieran a la gente. Qué cosa tremenda, ¿no? Es como si la serpiente reaccionara ante la murmuración. Hay murmuración, aparecían las serpientes. No había murmuración, ni una serpiente aparecía por el campamento. Qué cosa tan extraña y al mismo tiempo qué lección tan hermosa, ¿no? Entonces, si queremos tener al enemigo a distancia, que no se meta, que no cause problemas, ni divisiones, ni discordias, no utilicemos el poder de la lengua, no utilicemos el poder de la boca para murmurar los unos contra los otros, porque eso le abre la puerta al enemigo. Y dice que murieron miles, no uno ni dos, miles de personas murieron cuando el pueblo murmuró. ¿Qué te parece? Entonces tenemos lecciones muy objetivas y muy fuertes en la Biblia, advirtiéndonos del peligro de darle lugar a la murmuración. Capítulo 5, versículo 16, Santiago también nos da otra amonestación muy interesante a tener en cuenta. ¿Quién la quiere leer, por favor? Sonia. Sonia, ven. Analicemos este versículo. Miren qué interesante lo que dice ahí. Confesaos vuestras ofensas. ¿Por qué no dice pecados? Pues porque los pecados no hay que confesárselos al hombre. Los pecados hay que confesárselos a Dios. Porque Dios es el único que puede perdonar. Pero las ofensas sí, hombre. Las ofensas sí, claro. Los pecados a Dios. Pero las ofensas, si nos hemos ofendido, si nos hemos hecho daño, usted tendrá que pedir perdón, digo yo. O usted, por ejemplo, ofende, dice una palabra que no es correcta y no dice nada, no hace nada. ¿Hay alguien aquí así? ¿Hay alguien que dice, no, mira, yo ofendo, se me ocurrió decirle eso, o le contesté de esta manera, o le hablé de la otra manera, pero bueno, el tiempo lo cura todo? Pero es que eso no dice la Biblia. Si usted reacciona así, usted probablemente no ha entendido el Evangelio. Y no entender el Evangelio es muy peligroso. O a lo mejor lo ha entendido, pero no quiere hacerlo. Entonces el tema es muy grave. Porque aquí dice que las ofensas
Tenemos que confesarlas. ¿A quién? Pues al que ha ofendido. Si usted a mí no me ha ofendido y me viene usted a decirme algo de una ofensa, digo, mire, discúlpeme, usted tiene que ir a la persona que ha ofendido. A mí no. A mí no me interesa ni siquiera saber este asunto, esta cuestión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Fíjense qué curioso, añade algo muy interesante. Orad los unos por los otros. Y a continuación dice algo increíble. Para que seáis sanados. Y yo pregunto, ¿y si no nos confesamos las ofensas y tratamos de solucionar el problema, si no oramos el uno por el otro, ¿la sanidad vendría? A mí me da la impresión de que este versículo guarda un orden muy interesante. Primero arreglamos la ofensa. No decía el Señor, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano, ¿sí o no? Más o menos va en esa línea, ¿verdad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mira, hermano, lo siento, el otro día me pasé, el otro día te dije lo que no tenía que haberte dicho, sí, me cogiste en un mal momento, tenía hambre, cuando tengo hambre soy una persona peligrosa. No, usted sabe, cuando uno tiene hambre, tiene un mal humor, está como no son jaulados. Estaba de mala manera, no sé, me cogiste así, además con el calor con el calor estoy agobiado, y me cogiste así, ¡bum! Pero mira, vamos a arreglar esto, hombre. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues hablando, pero orando. Cada vez que ofenda a usted a alguien, ore. Eso le mete una patada en la canilla al diablo. Eso es lo que peor lleva al diablo en esta vida, hermano. El ver la paz, el ver la armonía, porque el diablo puede imitar dones, el diablo puede imitar milagros, el diablo puede aparecerse hasta como un ángel, disfrazado de ángel de luz, pero hay algo que no puede imitar. Es la paz, el amor, la armonía. Eso no lo soporta. Eso no lo soporta. Le rompe todos los esquemas. Pues rompámosle los esquemas al diablo, hermano. Amén. Rompámosle el programa al enemigo. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús y cerrar las puertas y no dejar que esta ofensa se quede como una herida abierta. Es que no me quiso perdonar. Eso es problema de él. Yo te pedí perdón, yo quise orar, tú no quisiste arreglar el tema. Querido, ahí te quedas. Pero nunca, jamás me podrás decir, es que no quisiste arreglar el tema. No, yo sí lo quise arreglar. Yo sí lo quise arreglar. Pero fuiste tú el que no lo quisiste arreglar. Entonces el problema no es mío. Ahora el problema, amigo, la pelota queda en tu tejado. Y entonces, dice la Biblia, para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? Bueno, permítame recordarles que aquí el domingo, es que a veces tenemos la mente muy corta. Aquí el domingo se hizo algo muy importante. Exactamente. Se hizo Santa Cena. Se tomó pan y vino. Y cuando uno se acerca a la mesa del Señor, uno se dice que se tiene que acercar dignamente. Y en aquellos tiempos, en la iglesia de Corinto, cuando Pablo interviene e intenta solucionar los problemas que había, porque en todas las iglesias había problemas, resulta que una de las cosas que Pablo utiliza como argumento para llevar a la iglesia a la armonía, para llevar a los hermanos a la unidad, es lo siguiente. Cuando Pablo les dice aquello, ustedes lo saben, hermanos, por no participar dignamente del pan y del vino, por no darle lugar al perdón, a la reconciliación, sino, no pasa nada, yo les recuerdo que hay muchos enfermos entre vosotros y muchos debilitados. Y ya el tercer eslabón es tremendo, dice, y muchos duermen. Ustedes saben que dormir es como sinónimo de muerte, ¿no? ¿Verdad? Dice, vamos a despertar a Lázaro. Nuestro amigo no está muerto, está durmiendo, decía el Señor, ¿no? Entonces, oye, pues ¿quién sabe tú? ¿Quién sabe si tú perdonando y orando por una persona te sanas de la enfermedad que tienes? ¿Tú te imaginas que una enfermedad que puedes tener o atraerla? Porque hay gente que son como imanes, atraen bendiciones y también atraen cosas que no son de Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si una enfermedad de la índole que sea se va así en segundos cuando perdones y cuando ores? Porque yo veo en la Biblia, y se me está viniendo ahora mismo, que en el libro de Job, al final del libro, cuando dice la Biblia que Job oró por sus amigos, el Señor lo sanó. Todos los males de Job desaparecieron cuando él dice que oró por sus amigos.
Ah, es que me pica por aquí, que me pica por allá, que los niños se murieron, que mi mujer no me quiere, que se me rompió la casa, que los animales se me enfermaron, que no sé qué. Cuando él dijo así, dice, mira, vamos a orar. Y oraron, automáticamente todo cambió. ¿No creen ustedes que a veces hay actitudes humanas del ego que impiden y frenan bendiciones de Dios? El Señor le dijo una vez a un señor, a un hombre, no peques más, para que no te venga una cosa peor encima, ¿eh? Porque siempre hay una cosa peor que la que tienes ahora mismo. Siempre hay algo peor, siempre. ¿Qué puede ser? No lo sé, ni me interesa. Pero el Señor le dijo, no peques más, porque como peques más y abras la puerta al pecado, te puede venir una cosa peor. Y uno dice, Señor, pues si lleva 38 años tirado como un perro en el estanque de Betesda, ¿una cosa peor le puede ocurrir? Pues según el Señor, sí. Según el Señor, sí. El otro día leía algo referente al río Jordán, el Jardén, se llama el río Jardén en la Biblia. De ahí que hay un lugar muy bonito en Israel, se llama el Yardenit, que es donde la gente va a bautizarse, o algunos van a bautizarse allí. Resulta que viene un señor enfermo, muy enfermo, un general, un hombre de peso, un hombre con un cargo tremendo, era el general del ejército de Siria. Y dice la Biblia que viene el profeta Eliseo para que ore por él. Y el profeta Eliseo le dijo, vete, sumérgete en las aguas del Yardenit, del Jordán, en las aguas del río Jordán. Y él le dice, en mi país hay ríos que tienen agua más limpia y más cristalina que esta. ¿Es que acaso ese río tenía poderes curativos? Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que va todavía hasta el día de hoy al río Jordán y cogen agua y se la llevan como si fuera agua bendita, como si fuera un agua milagrosa. No, de agua milagrosa nada, nada. No le vamos a atribuir a la creación poderes curativos. El creador y el sanador es el Señor, no la creación del creador, ¿verdad? Pero no es que en sí le iba a sanar el río Jordán, sino es que tienes que tragarte tu orgullo. Y tienes que ir a un río que tal vez no es tan limpio y bonito como el tuyo, pero cuando te sumerjas vas a ver lo que pasa. Y dice la Biblia que cuando salió, no solamente limpio, sino que la piel era como la de un niño. Entonces tú dices, ¿y si no se hubiera zambullido? Pues se hubiera vuelto a su país igual o peor. Peor porque tuvo una oportunidad de cambiar y no la aprovechó. Y cuando alguien tiene en la vida una oportunidad de cambiar y la desaprovecha, es peor el postrer estado que el primero. Entonces, hay sanidades que vienen así, por milagros, por intervenciones de Dios. Hay sanidades, transformaciones en las vidas que vienen por pedir perdón. Porque también hay enfermedades, y la Biblia lo habla, de que hay una serie de enfermedades que vienen por consecuencia de malas actitudes, de pecados, de darle lugar al ego, a la carne. Entonces aquí tenemos un versículo maravilloso de cómo la confesión, la oración puede traer sanidad. Y al final añade esa frase que a veces yo he oído a cristianos que la mencionan mal. He oído a muchos cristianos que dicen, la oración del justo puede mucho. Pero es que eso no dice. ¿Cómo que no, hermano? Mire, léelo bien. Mire lo que pone ahí. La oración eficaz. No la oración así, la oración eficaz. ¿Y cuál es la oración eficaz? Pues la que cumple los requisitos anteriores a esa frase, el confesar vuestras ofensas unos a otros, el orar unos por otros. Esa es la oración eficaz. No es que yo oro y he ofendido a media humanidad, no quiero arreglar el tema, pero yo oro. Mejor que no ore, porque la Biblia dice, deje su ofrenda en el altar, primero vaya y reconcíliese y luego venga y presente su ofrenda. ¿Se da cuenta cómo hay un orden? Y el orden no lo podemos saltar. Seguimos. Tenemos ahora el versículo de Primera de Pedro, y estos tres últimos versículos que vamos a leer, todos están en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, verso 9, Primera de Pedro 5, 5 y Primera de Pedro, y el último no está en Pedro, disculpen. Primera de Pedro 4, 9 y Primera de Pedro 5, 5. ¿Quién me va a leer el 4, 9, por favor? Miguel, ¿lo tienes ahí? Vamos. ¿Te lo sabías de memoria? Ah, lo estabas viendo en la pantalla. Ah, vale.
Ay, Dios, qué memoria tiene este chico. Hospedaos. Ay, amigo. Ay, amigo. Algunos dirán, a ver qué va a decir Manolo ahora de esto. ¿Usted es hospitalario? Voy a repetir la pregunta porque a lo mejor no puse el signo de interrogación. ¿Usted es hospitalario? Ahora me entendieron. Pregúntale a la que está al lado, ¿tú eres hospitalario? Ay, amigo. ¿Podríamos hablar tanto de esto? Dice la Biblia que algunos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta de que estaban hospedando ángeles. El caso de Abraham. Fíjense, los árabes son descendientes de Abraham. Podemos decir muchas cosas de los árabes, pero hay una cosa que les honra y que aprendieron muy, muy bien de su padre, y es la hospitalidad. No hay ni un árabe que no sea hospitalario. Usted va por el desierto y le dan hospedaje, y el que lo hospeda le da todo: comida, agua, hospedaje, lo defiende, lo protege. Hay casos en la Biblia de personas que hospedaron a personas, y cuando vinieron los de la ciudad a atacar y a agredir y a humillar a los que habían recibido hospedaje, esta gente salía y se jugaba la vida y decía: bajo ningún concepto te voy a entregar a los que han venido a posar bajo mi casa. Porque el abrir la casa significaba protegerte. Tus enemigos, a partir de este momento que entras en mi casa, a partir de ese momento se convierten también en mis enemigos. Tus problemas son mis problemas, tus necesidades son mis necesidades. En aquellos tiempos la hospitalidad era muy necesaria. No había tantos hoteles y tantos hostales como hoy en día, ¿verdad? Los caminos eran polvorientos, a veces caminos peligrosos. Los hermanos iban con lo opuesto. Muchos cristianos iban de un lugar a otro, de una ciudad a otra con lo opuesto. Necesitaban lavar las ropas, descansar, ¿verdad? Qué importante era la hospitalidad en los tiempos de la Biblia. Dice la Biblia que había un matrimonio, se ve que podían hacerlo. Dice que la mujer le dijo al marido: ¿por qué no construimos una habitación para que cuando pase el profeta por aquí tenga su camita, tenga una mesa para estudiar? Y dice la Biblia que así lo hicieron, y cada vez que pasaba el profeta Eliseo, creo que era, pues allí se quedaba y le daba hospedaje, ¿verdad? Qué importante es el hospedar, el abrir el hogar, el entender que eso de mi casa, a mí es que me suena chino eso, de mi casa, mi privacidad. Parece como que sí, somos muy amables y muy cariñosos aquí, pero en cuanto salimos por la puerta para afuera como que nos olvidamos de eso, y es un mandato bíblico el hospedarnos. Ahora, claro, el darle hospedaje al que nos cae bien, eso no cuesta nada. Eso no cuesta nada. Ahora, por ejemplo, en algunas partes de la península están haciendo una lista de los turistas problemáticos para no darles la posibilidad de que se vuelvan a quedar en el mismo hotel o en otro de la cadena. ¿Se da cuenta? Y se pasan la información: mira, cuidado con que este te destroza la habitación y es un desastre, y luego se va y no paga. La hospitalidad es bíblica, ¿verdad? Y más cuando hay necesidad y cuando hay casos en los que yo dispongo de medios para poder colaborar y ayudar, y me quedo callado y no digo nada. Ay, amigo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo tenga medios para echar una mano a una persona y me quedo callado y no digo nada? Eso es pecado. Eso es pecado. Si yo tengo una cama vacía, si yo tengo un plato de comida en casa, si yo tengo un baño donde alguien se pueda duchar, si yo tengo algo en lo que pueda ayudar a un hermano mío en Cristo, que lo voy a tener que ver toda la eternidad en el cielo, ¿por qué no empezamos desde aquí, desde ahora, a practicar la hospitalidad? Menos mal que no vivimos en persecución, porque si viviéramos en persecución, seguro, sí o sí, tendríamos que practicar la hospitalidad, quieras o no quieras. Porque si te prenden fuego a tu casa, ¿dónde vas a vivir tú? Bueno, pero como ya hemos sembrado hospitalidad, se nos van a abrir las puertas en todas partes del mundo, ¿verdad? Así que ese es un mandamiento bíblico. Cuando llegue la oportunidad, seamos hospitalarios, ¿eh? Tenemos otro versículo en Pedro 5:5, muy bonito también. Habla de algo que ya hemos tocado en otro versículo y va dirigido especialmente a los jóvenes, ¿no? Aunque toca también a otras personas, pero especialmente dice aquí a los jóvenes. ¿Alguien lo quiere leer, por favor?
Qué curioso que dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué bonito, ¿no? Sujetos a los ancianos, a las autoridades, a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que crezcamos y maduremos y podamos vivir vidas maduras y firmes en los caminos del Señor, ¿no? ¿Verdad? La independencia, el llanero solitario, el no tener que rendir cuentas nunca a nadie, lamentablemente es algo que se ha puesto tan de moda, ¿no? En las casas parece que a veces las casas más que hogares parecen hoteles, son hostales, ¿no? Donde el niño entra, la niña sale, pues no sabe si entró, si salió, tal, y dice, pero parece a veces, en vez de un hogar, parece un hostal, ¿no? Cada uno come a la hora que quiere, uno come en la sala, otro en la cocina, otro de pie, otro sentado, uno no quiere comer ahora. Es una cosa extrañísima, se ha perdido tanto, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, someternos los unos a los otros, que eso trae seguridad, eso trae paz, ¿no? Eso es una bendición de Dios, no es un yugo de esclavitud, al contrario. Y finalmente vamos a leer el último versículo que está en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver si lo podemos leer juntos, el último versículo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tenemos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, menciona el tema de la sangre de Jesucristo, nos va a limpiar de todo pecado, pero previamente menciona algo interesantísimo, la coinonía, ¿no? La comunión unos con otros. ¿Qué tenemos en común para poder tener comunión? Porque para tener comunión tenemos que tener cosas en común. ¿Qué tenemos en común con el hermano, con la hermana? ¿Qué tenemos en común? Pues mira, el mismo Dios. Compartimos y adoramos al mismo Dios. Leemos la misma palabra. Hemos sido marcados, sellados y guiados por el mismo Espíritu Santo. Vamos a compartir el mismo cielo. ¿O cuántos cielos piensan ustedes que va a haber en la otra vida? Un cielo para un tipo de hermanos, otro cielo para otro tipo de hermanos. Vamos a estar todos en el mismo lugar. Tenemos un mismo Salvador. Creemos todos la misma cosa. Somos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos que ser así. Y todas esas cosas que tenemos en común, claro, hay algunas cosas que nos separan, hombre, por supuesto, pero son más las cosas que nos unen que las que nos separan y las que nos dividen. Bueno, pues no seamos torpes ni ignorantes, sino inteligentes, y vamos a unirnos en lo que tenemos en común y dejemos las cosas en las que probablemente nunca nos pongamos de acuerdo, las ponemos a un lado. Eso se llama madurez. Ahora, si tú para estar en comunión con tu hermano tienen que opinar como tú, pensar como tú, hablar como tú y moverte como tú, probablemente te vas a ver más solo que la una en esta vida. Porque como tú no hay nadie, gracias a Dios, ni como yo, cada uno somos seres individuales, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, pues mira, yo eso de levantar las manos, hacer un culto, a mí eso no me gusta. Pues no las levante, no pasa nada. Pero oiga, si yo las levanto, no me critiques. Hay gente que dice, no, yo no sé, no me siento bien tocando las palmas. Bueno, pues busque una iglesia donde no tocan las palmas, ¿no? Porque estar todos los domingos, todo el mundo tocando las palmas y usted como un palo ahí, pues no, oiga, pues si se siente incómodo, pues váyase a otro sitio. Y una vez le dije a una persona, digo, mire, imagínense que todos actuaran como tú. Una canción donde todo el mundo está tocando las palmas y todo el mundo así. O menos mal que hay uno o dos, si fueran todos sería terrible, ¿no? Entonces busquemos la paz y la armonía. Y sabe una cosa, y a veces si yo puedo hacer algo para agradar a mi hermano, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Pues hay algunos que no. Hay alguna gente que dice, no. Que cambie primeramente ella, que cambie primeramente él. No, vamos a ver. Mire, hermano, a veces en la vida nos corresponde hacer cosas que a lo mejor en lo más profundo de nuestro corazón no nos gusta tanto. Pero con tal de bendecir y con tal de agradar a un hermano, porque usted dice, no, yo solamente tengo que agradar a Dios. Espérate, no corras, que tu espiritualidad a veces te ciega. Claro que tenemos que agradar a Dios, faltaría más. Pero escúchame una cosa, ¿y al hermano hacerle la vida imposible?
No, yo a Dios lo agrado, pero a la vida imposible. Te equivocas, amigo, te equivocas. También yo tengo que agradarle la vida a mi hermano. Y Pablo llegó un día y dijo, o yo mejor dicho me atrevería a decir, el Señor dijo a través de la pluma de Pablo, que si a mi hermano en algún momento algo que yo hago le causa tropiezo, no caprichos ni tonterías, estoy hablando de tropiezos, digo, pues no lo hago. Y fíjate que, por ejemplo, él habla de la comida, que tú dices, pero la comida, y a mi hermano le puede molestar que yo coma esto. Pues dice Pablo que en las congregaciones puede darse el caso de que haya personas que si te ven comer ciertas y determinadas cosas, puede ser que tu libertad sea de tropezadero para alguien. Entonces, ¿qué hago? Pues mira para allá mientras yo me lo como. No, el apóstol Pablo dijo, pues si a mi hermano le es tropiezo verme comer esto que yo estoy comiendo, por amor a mi hermano, dice, no lo comeré delante de él, no lo comeré nunca, no lo comeré más delante de él. Y usted dice, ¿hasta uno tiene que dejar de comer algo para no causar tropiezo al hermano? ¿Sí o no? Es que eso es el Evangelio. Ahora, si solamente enfatizamos que yo oro, yo busco a Dios, y yo le alabo, yo le busco, no, si todo eso me parece muy bien. Pero ahora vamos a descender al terreno de la realidad en la que convivimos cada día. Yo lo dije al principio, llevarse con Dios mal es un disparate. ¿Quién se puede llevar mal con semejante Dios que tenemos? Pero el tema es que a veces, si a mi hermano le es tropiezo algo que estoy haciendo, diciendo o comiendo, dice la Biblia, no lo hago más. ¿Por qué es pecado lo que estoy haciendo? No. ¿Porque está mal ante los ojos de Dios lo que estoy haciendo? No. Porque decía Pablo, y hablaba de algo muy concreto que en nuestros días no se da. Pablo utiliza ejemplos de su época. Tal vez hoy en día utilizaríamos otros. Pero en aquellos tiempos había personas gentiles, y Pablo trabajaba entre gentiles, que comían carne de animales que previamente habían sido sacrificadas a ídolos. Es decir, el carnicero era un pagano, era un idólatra, y quería matar 2 pájaros de un tiro. Y decía, bueno, tengo una vaca, y ya, antes de venderla, lo que hago es por la mañana, detrás de la carnicería tengo la estatua de Baal, me voy al templo o al altar, se la sacrifico a Baal, quedo bien con Baal, y luego la corto en trozos y la vendo al público. Y Pablo decía, dame 1 kilo para mí que me lo como. Y dice, pero hermano, ¿tú sabías que esa carne ha sido sacrificada a Baal, a un ídolo? Y Pablo decía, ¿y Baal quién es? ¿Quién es Baal? Esto es un pedazo de palo. Esto es un muñeco. Esto no tiene ningún poder. Fíjate cómo Pablo trataba a la idolatría como basura. Esto no es nada. Pero cuando yo compro esa carne y yo oro en el nombre de Cristo por esa comida, el Señor la bendice y la santifica. Porque la diferencia no la marca el ídolo al que ha sido presentada la carne. La diferencia la marca el Señor cuando bendice los alimentos. Ay, amigo. Pues claro, uno puede decir, ay, es que esa carne está maldita, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido sacrificada a Baal. Y yo te pregunto, ¿y Baal quién es? ¿Qué es Baal? Es un muñeco. Es que ese muñeco puede transmitir una maldición a la carne que yo me voy a comer. Y si así fuera, no pasa nada. Porque yo cuando oro, anulo toda maldición en el nombre de Jesús. Porque el que tiene poder para cambiar las cosas es mi Dios y no vuestros dioses muertos. Así con esa autoridad se movía Pablo. Pero claro, no todo el mundo tenía la mente de Pablo. Había gente que decía, ay, yo no me siento bien tú. Yo, no sé, me da una cosa, me da una cosa que tú te estés comiendo esa chuleta, muchacho, y esta mañana esa carne estaba delante de un altar allí a Baal. Ay, por favor, quita para allá, decían, ¿no? Los corintios. No, esos son los canarios. Quita para allá, sale. Entonces Pablo dice, una pregunta, ¿te molesta que yo me coma esta carne? Ay, sí, hermano, a mí no me gusta, dice. Tráeme un huevo frito. Se acabó, problema solucionado. A ver, ¿qué más? ¿Te das cuenta? Romper barreras, establecer puentes.
Nosotros lo hacemos al revés. ¿No te gusta? Tráeme 2 chuletas. Entonces la madurez se demuestra en nuestro comportamiento, no en nuestra creencia. Nuestra creencia no demuestra madurez. Nuestra creencia demuestra nuestra fe, nuestro sentido común, que hemos cambiado de un dioses muertos de palos y de madera por un Dios vivo y verdadero. Pero eso es sentido común, eso es inteligencia, eso es gesed, eso es sabiduría. Pero nuestra madurez se demuestra en hechos puntuales y en hechos concretos. ¿A usted le molesta con lo rico que está este filetón, que yo me lo coma porque tú dices que no sé qué de cuánto? No pasa nada. Dejamos y comemos pescado o comemos cualquier otra cosa. Ahora, usted traslade el ejemplo de los dioses de la época de Pablo a un ejemplo que puede ocurrir hoy en día, ¿vale? Me acuerdo una vez una persona que vio a unos jóvenes jugando a la baraja, no a estas barajas del uno, sino a la baraja, la de caballo, sota y rey, ¿cómo es? Oro, espada, bastos y... ya no me acuerdo, hace tantos años que no... Bueno. La carta española. Le dijo, mira, yo es que... muy bien, pues por favor, chicos, no estén utilizando ese tipo de barajas, ese tipo de juegos delante de estos hermanos. Jueguen a otra cosa. No utilicen eso. Si a este hermano les tropiezo, ¿qué es una baraja? ¿Qué es una carta? ¿Qué es? Es un papel. Pero si a usted les tropiezo esto, no se hace y punto. No pasa nada. No pasa nada. Y es ahí en estos actos prácticos donde se demuestra nuestro nivel de madurez delante del Señor. Hay gente que pelea y defiende mucho sus derechos. Y yo les recuerdo a todos ustedes, y me lo recuerdo a mí mismo, que yo tengo un propietario, alguien que me compró. Y cuando alguien compraba a un esclavo, el esclavo pasaba 100% a ser propiedad de su amo. Y el que mandaba y el que gobernaba y el que dirigía la vida del esclavo no era ya el esclavo, era el amo que lo había comprado. Cristo pone un ejemplo en los evangelios que a mí, al principio cuando lo leía, me chocaba mucho. Decía, viene el esclavo después de haber trabajado todo el santo día en el campo, pasando calor, pasando fatiga. Llega y en vez del amo decirle, bueno, descansa un ratito, tómate una duchita de agua caliente, pon los pies en alto o mételos en sal con agua calentita y cuando estés relajadito, vienes y me preparas la comida. No dice eso la parábola. La historia dice que cuando viene del campo, dice, prepárame la comida y después de haber comido yo y después de haberme servido a mí, vas tú y comes tú. Oye, pero qué duro, pero es que era la realidad de la vida. Era la realidad de la vida, no había derechos humanos, no había nada. El esclavo era un pobre desgraciado, hermano. Y hay de aquel que caía en manos de alguien que encima el amo fuera malo. Pero Pablo nos dice, cuando caigan en manos de un mal amo, salgan a la calle y líense a pedradas contra los amos déspotas y malos, ¿no? Dice, y si tienen amos difíciles de soportar o de amar, sírvanles mejor. Eso es increíble, ¿no? Uno dice, Señor, pero es que claro, yo no soy esclavo, ni sé lo que es la esclavitud, pero que yo sea un esclavo y que tenga un tirano por amo y que encima tenga que servirle mejor, es que ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y los demás son cuentos chinos. Entonces, hermanos, estamos llegando en nuestra vida a un momento histórico y a un momento como cristianos que olvídense de derechos y olvídense de que yo tengo una edad y de que olvídense de eso. Los cristianos a lo largo de la historia no han impactado simplemente por lo que creían, sino por la forma como vivían, la forma como actuaban ante la persecución, ante un rey tirano, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermanos, esta lista, que la hemos leído toda, empezamos por el Evangelio, o por la carta de Pablo a los Romanos y hemos terminado por este último texto de 1 de Juan 1:7, donde dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Es una lista enorme de trabajos y de tareas. Un día, a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida, el Señor nos pondrá en la tesitura, en la situación de tener que soportar a alguien. Ya lo hemos leído, a mí no me toma por sorpresa. En otro momento el Señor me va a poner a ver si soy capaz de abrir mi casa y darle hospedaje a alguien que no tiene. Ya lo hemos leído también, por lo tanto no me sorprende que el Señor me pueda pedir eso, porque la casa que tienes, el coche que tienes, la ropa que tienes, ¿de quién es?
¿De quién es todo lo que tienes? ¿De quién es? Si es tuyo, vas a vivir con mentalidad de amo. Si dices que es del Señor y tú lo administras, vas a vivir con mentalidad de administrador, no de amo. Y vivir como amo, dice la Biblia, que el que mucho posee también tendrá mucho dolor y pesar en su alma, dice la Biblia. Las muchas riquezas no dejan dormir al rico, dice la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, esta lista de cosas prácticas, en algún momento de nuestra vida, si estos son como asignaturas, en algún momento de la vida tendremos que encontrarnos en una situación. No creas que vas a pasar por esta vida sin ser probado en todas y en cada una de las áreas o puntos que hemos tocado durante estos últimos cultos. En todos vamos a ser probados, en todos. Pero como ya el Señor nos está enseñando y nos está preparando, cuando llegue el examen, con la ayuda del Señor, vamos a probarlo. Porque nosotros entendemos que la palabra que se comparte es la palabra que nuestra vida necesita. Y el domingo vamos a entrar en la tercera parte de este estudio sobre nuestra relación con Dios, nuestra relación unos con otros, y ahora viene una parte muy importante, y es nuestra relación conmigo mismo. ¿Cómo te llevas tú contigo? ¿Tú contigo cómo te llevas? Hay algunos que se enfadan con ellos. Que te enfades con aquel, bueno, pero hay algunos que están enfadados con ellos mismos. Es como el perro que se ve la cola y se la quiere morder porque piensa que es la de otro perro y es la de él. Entonces, también es importante que aprendamos un poquito a conocernos a nosotros mismos. Y para concluir, déjenme que les diga que aquí también se dijo en una de las cultos que Dios nos ha dado una armadura, ¿vale? Una armadura que nos protege la mente, que nos protege el corazón, que nos protege nuestra forma de caminar, de pensar, de vivir, de hablar. Nos da la palabra, que es la espada, para que en todo momento sepamos cómo debemos de reaccionar. Esto es una escuela, hermanos. Esto no es toco un botón y ya está. No. Puede ser que a lo mejor el primer examen lo suspendamos, pero no pasa nada. Mientras el corazón tenga latido y mientras tengamos la vida, pues mira tú por dónde el Señor dice, no te preocupes, la semana que viene te voy a probar otra vez a ver si aprendiste. Hoy leía algo muy interesante. ¿Saben lo que comen los judíos cuando están de luto? Lentejas. Interesante. ¿Por qué le dio Jacob a su hermano Saúl un plato de lentejas? Son redondas, ¿no? Las lentejas no son cuadradas, son redondas, como el círculo de la vida, ¿no? Y es interesante notar cómo a veces nosotros no nos damos cuenta de que lo que yo no supero hoy, mañana se me va a presentar otra vez en el camino para ver si ya lo tengo tan superado como yo creía, porque el que no se haya presentado una situación X particular no significa que ya lo tengo superado. El Señor tiene toda la autoridad de poder probarnos en cualquiera de esta lista, en cualquiera de los puntos de esta lista, en el momento en el que Él lo considere oportuno. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y todos también tenemos nuestras áreas débiles, pero el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros y no solamente mejorarnos, sino cambiarnos a su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, hermanos, por favor, cierre sus ojos. Ahí donde usted está, pídale al Señor fuerzas para que cuando se presente la oportunidad para ser probado en una de estas áreas que hemos tocado en estos días, podamos decirle al Señor, Señor, ya tu palabra me había preparado, ya tú me habías hablado previamente para que yo pudiera reaccionar adecuadamente ante esta prueba. Así que, ahí donde estás, dale gracias al Señor. Repasa esta lista de vez en cuando. Repásala. Hay mucha gente que la está pidiendo por internet, se la estamos mandando. Tal vez sería bueno colgarla en la página de la iglesia o en el Facebook de la iglesia. Repásala de vez en cuando y que el Señor nos ayude a cumplir con todas y cada uno de los puntos de esta lista. Aleluya. Porque así era el Señor. Ese unos a otros, así era la naturaleza del Señor. Así era Cristo. Como encontramos en esa lista, así era el Maestro, perfecto en todo lo que hacía y decía. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra.
Te damos gracias porque vemos que tú estás muy interesado en tratar en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias porque tú nos pones en contacto con otros hermanos para que podamos moldearnos los unos a los otros y de esa manera crecer y madurar y avanzar juntos en armonía como miembros del mismo cuerpo. Gracias, Señor, porque la comunión que tenemos a través de la sangre de Jesucristo nos permite avanzar en victoria con la seguridad y la certeza de que tú estás a mi lado y que en este área tan importante de mi relación con los demás, tú estás conmigo y me vas a fortalecer para que yo pueda cumplir en todo momento con tu bendita palabra. Gracias te damos por esta lección, por estos puntos que tendremos en cuenta como nunca a partir de hoy. Y ayúdanos y fortalécenos para que la obra que tú has comenzado en nosotros, nada ni nadie la logre detener. Te lo pedimos todo unánimemente en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, queridos hermanos, en esta noche. Vamos a levantarnos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. El otro día me escribía un hermano de la península que vive en Zaragoza, hermano Juan Ramón, y la zona de Aragón, que son 3 provincias, como bien saben ustedes, Huesca, Zaragoza y Teruel. En las iglesias no se puede cantar, Así es que si fuéramos ahora miembros, que yo no sé si esa ley llegara aquí, no sé hasta qué punto, no lo sé, ¿no? Pero lo que está claro es que en esa región de España han dicho que en las iglesias no se puede cantar. Y mira tú qué privilegio el que hemos tenido nosotros esta tarde de poder cantar a nuestro Dios. Valoremos, hermano, mire, le digo de verdad, yo sé que es algo normal para nosotros cantar y venir a la iglesia y leer la Biblia y tener un tiempo de alabanza. Todo eso para nosotros ya es normal, ¿sí? No nos toma de sorpresa. Pero tal y como están las cosas, hoy en día cualquier mínimo detalle, por pequeño que sea, es para valorarlo y estar agradecidos con el Señor. Cantar, venir a la iglesia, escuchar la predicación de la palabra, en fin, son tantas y tantas cosas que nos hemos acostumbrado a ellas, pero que no son normales, ni están permitidas en otras partes del mundo, incluso ahora mismo en algunas regiones de España. Que el Señor nos ayude a apreciar y a valorar todas estas cosas. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pasamos a otra cosa. Como les había dicho el domingo, este Papa que está en la actualidad, digamos, gobernando, dirigiendo la Iglesia Católica, ha escrito últimamente una encíclica, una carta, y esas cartas tienen peso dentro del mundo católico. No es que pasa uno por la calle y nos deja ahí en el buzón de la iglesia una carta y bueno, quién es, ¿no? Sino que esas cartas, aparte del nombre que reciben, tienen un peso y se leen en las parroquias y se respetan y casi son como órdenes, ¿no? Como direcciones, como directrices que se manda desde la cúpula, ¿no? Desde la cabeza. Y esta encíclica llamada Fratelli Tutti, todos somos hermanos, ha levantado mucha controversia y muchas opiniones porque es la primera vez que se dirige a todo el mundo. Generalmente las encíclicas de los papas van dirigidas a la iglesia, ¿no? A los católicos que ellos atienden o pastorean. Pero en esta ocasión es una carta, digamos, de tipo universal. Va dirigida a todo el mundo. Y mira tú por dónde a todo el mundo le ha caído bien, o a la inmensa mayoría le ha caído bien. Y, en fin, nosotros sabemos que cuando leemos la Biblia o hablamos de la Biblia, no a todo el mundo le cae bien. ¿Sí o no? Habla tú de la Biblia en tu colegio. Algunas tienen la experiencia, ¿no? Y sacan enseguida las greñas y las uñas, porque la Biblia, aunque es cierto que muchos la veneran y la aman con todo su corazón y la defienden a muerte, para otras personas es un libro maldito, es un libro que si pudieran destruirlo y borrarlo de la faz de la tierra, lo habrían hecho. Y lo han intentado. Lo que pasa es que todo ha sido un fracaso, porque la Biblia prácticamente desde que circula libremente se le ha hecho una guerra a muerte, ¿no? Y no le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que la cuestiona, que la critica, que se burla de ella, pero que un papa escriba una carta y que le caiga bien a todo el mundo ya suena raro, ¿no? Porque el cristianismo no le cae bien a todo el mundo, ¿sí o no?
Cristianismo no es una cosa que todo el mundo dice, ay, qué bonito, yo también me voy a hacer cristiano, voy a creer en Dios. No, el cristianismo es algo que mucha gente odia. El cristianismo es algo que mucha gente no quiere saber absolutamente nada de él, ¿verdad? No está de moda, ¿verdad? Bueno, pues alguien ha hecho una especie de reportaje de vídeo comentando esta encíclica, Fratelli Tutti, como se llama. Vamos a ver ese pequeño vídeo y después vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios. ¿Está preparado el vídeo? Vamos a ponerlo y vamos a prestar mucha atención porque hay partes de la encíclica, hay parte de esta carta que se van a mencionar literalmente y van a salir partes subrayadas. Así que presten mucha atención para que si oyen por ahí hablar de este tema, sepan de lo que se trata. Así que vamos a poner el vídeo y lo vemos. Interesante, ¿no? Bueno, pues aparte de que está muy bien hecho y muy bien desarrollado, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que las profecías sí o sí se van a cumplir. Y el Señor tendrá que utilizar, aunque suene fuerte, pues a personas que tienen inmenso poder y riquezas como esta institución para que muchas profecías se cumplan. Y uno se pregunta, ¿puede el Señor en un momento determinado utilizar a inconversos, utilizar a pecadores, utilizar a dirigentes paganos para que ciertas y determinadas profecías se cumplan? Por supuesto, no les quepa a ustedes la menor duda. ¿Quién sacó a José de la cárcel? ¿Un creyente? ¿Alguien del pueblo de Israel? ¿Un miembro de su familia que años atrás lo había vendido como esclavo? No. ¿Quién sacó a José de la cárcel? El faraón. Y el faraón no era un creyente. Al contrario, el faraón era una persona que recibía hasta adoración como Dios. Era una de las costumbres de los faraones de Egipto. Pero gracias a la autoridad del faraón, José logró salir de la cárcel. Y bueno, todos conocemos el resto de la historia, ¿no? Aquellos sueños que había tenido José de joven, pues vieron su cumplimiento gracias a la intervención milagrosa de un pagano, en este caso, del faraón, el rey de Egipto. Cuando el Señor profetizó durante 40 años la destrucción de la ciudad de Babilonia, de Jerusalén y posteriormente también de Babilonia, ¿a quién utilizó? ¿A un pagano? Nada más y nada menos que al rey más poderoso de la época, a Nabucodonosor. Si no se arrepentían, la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. ¿Pero quién la iba a destruir? Ellos mismos. Ellos mismos se iban a dedicar con un cincel y con un martillo a romper los muros, las casas y el templo y a prenderle fuego. Pues no. ¿A quién utilizó el Señor? ¿A un pagano? ¿Al mismísimo Nabucodonosor para que se cumplieran las profecías? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, los 70 años de cautiverio en Babilonia se habían cumplido, ¿a quién utilizó el Señor para permitirle a aquel pueblo que estaba cautivo volver otra vez a su tierra y que se cumpliera la profecía del profeta Jeremías, que decía que después de 70 años el Señor visitaría a su pueblo? ¿A quién utilizó el Señor? A otro rey, en este caso a Ciro, que también está mencionado en la Biblia y que el Señor lo llama mi escogido, mi siervo, mi instrumento. ¿A quién utilizó el Señor? Cuando había una profecía que dice que habría lloro y lamento y tristeza y destrucción por la muerte de niños inocentes. ¿Al rey Herodes? ¿Sí o no? ¿Al rey Herodes? ¿Y a quién utilizó el Señor para que todas las familias de Israel en aquellos tiempos volvieran cada uno a la ciudad donde habían nacido y se empadronaran? Al César de Roma, el que promulgó un edicto para que todo el mundo volviera, ¿verdad? Es decir, vemos a lo largo y ancho de la historia que Dios ha utilizado muchísimas veces a gobernantes paganos terribles, ¿verdad?, para el cumplimiento de ciertas y determinadas profecías. ¿Creen ustedes que a estas alturas de la historia de la humanidad se va a levantar una mega estructura con un poder mundial que aún no existe para el cumplimiento de ciertas y determinadas profecías de la Biblia? Pues no, lo que va a utilizar es lo que hay. Y vemos cómo el Señor está utilizando todas estas cosas
para el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Como dijo este hermano en el documental, esto no tiene que desanimarnos, sino al contrario. Hay gente que ante estas cosas se asusta, ¿no? Creyentes que tienen muy poca base y muy poca madurez en el Señor, se asustan, les entra miedo porque dicen, ay, pero es que al contrario, es que dice, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, porque el día de vuestra redención se acerca. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nosotros íbamos a estar viendo el cumplimiento de palabras proféticas que llevan 2000 años sin cumplirse? El libro del Apocalipsis se escribió en el siglo I y estamos en el siglo XXI. Han pasado más de 2000 años desde que estas profecías se escribieron. La bestia, el falso profeta, en fin, lo de la marca de la bestia, etcétera, y son cosas que están ahí, que se han leído y se han predicado y se han escrito libros y se han hecho películas, pero la realidad es que no las habíamos visto cumplidas a lo largo de la historia. Y mira tú por dónde nosotros estamos viendo que es tan fácil que se cumplan hoy en día profecías que cuando seguramente Juan las escribió, se habrá preguntado, ¿y cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir todo eso? Cuando leíamos o hemos leído muchas veces en el libro del Apocalipsis que 100 millones de soldados se van a unir y que van a ir juntos a pelear con un mismo propósito y objetivo y que van a llegar a un valle a las afueras de Israel que se llama el Valle de Jezreel o el Valle de Meguido. Pero si es que en la época de Juan no había 100 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Cuando él oye que van a ser 100 millones de soldados, me imagino que se habrá quedado con la boca abierta porque habrá pensado y habrá dicho, pero 100 millones, pero si no hay tantos millones en la Tierra, ¿y cuántos hay hoy en día, hermanos? Dice que hay ya 7.000 millones. Y según los cálculos, pues a 8.000 millones llegaremos en relativamente poco tiempo. Los siglos y siglos y siglos que se tardó en llegar a la famosa cifra de 1.000 millones y lo poco que se tarda hoy en día, ¿verdad?, para poder llegar a cifras aún mayores. Es decir, estamos viendo nosotros hoy en día cosas que muchos hermanos y muchos predicadores y muchas iglesias que leyeron estas profecías nunca las vieron cumplidas. Si nosotros en cierto sentido, a pesar de lo que tiene que venir y de lo que está sucediendo, somos en cierto sentido una generación privilegiada, ¿sí o no? Porque estamos viendo cosas que algunos hermanos las leyeron, las predicaron, murieron y no las vieron cumplidas. Cuando yo predicaba el domingo acerca de la figura del personaje del falso profeta, pues el falso profeta, todas las características que tiene y todo lo que hace y todo lo que dice y toda la autoridad mundial que tiene, pues hemos visto un pequeño anticipo en esta tarde de lo que significa y de lo que tiene esta mega estructura religiosa. Ahora, yo le decía a Elena esta mañana que hay una palabra que a mí en estos días me ha sacudido, y es que cuando el Señor habla a esa estructura religiosa, a esa organización mundial, hay un momento en el que el Señor le dice a los que están dentro de esa organización, que han conocido a Cristo y que han conocido la verdad, le dice, salid de medio de ella, pueblo mío. Y eso a mí me ha golpeado mucho, porque mucha gente dice, no, son todos, cuidado, que nos podemos llevar muchas sorpresas. Salid de medio de ella, pueblo mío. Y hay mucha gente que se está dando cuenta de que han sido engañados, y Dios está dándole una oportunidad tremenda a millones y a millones de personas que han sido toda la vida católicos, pero que no han leído la palabra de Dios y que por lo tanto no tenían la verdadera información. Porque lo curioso es que muchísimos, no digo todos, pero muchísimos católicos ignoran la palabra de Dios, no leen las Sagradas Escrituras. Y claro, te llega una encíclica de esta, donde te presenta un mundo tan bonito, de fraternidad, de amor, de que todos somos iguales, de que todos tenemos derechos, sí, pero vamos a ver, ¿qué tenemos nosotros en común con personas que niegan rotundamente a Cristo? ¿Qué tenemos nosotros en común con personas que incluso en sus libros sagrados dicen que la figura de Cristo no es realmente como dice la Biblia, sino que la Biblia está equivocada y lo verdadero es lo que ellos escriben en sus libros religiosos? Yo no tengo nada en común con esas personas.
Pero sin embargo, en esta encíclica, Fratelli Tutti, ¿verdad? Pues se motiva el hecho de que todos somos hermanos. No habla de conversión. Seremos hermanos cuando tengamos el mismo padre, digo yo, ¿no? Cuando tengamos el mismo padre podemos llamarnos hermanos, pero si usted tiene otro padre, otro Dios diferente al mío, ¿cómo va a ser usted hermano mío? ¿Verdad? Cuando haya arrepentimiento, cuando haya conversión, cuando haya un cambio genuino de dirección y se acepte a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida, entonces podemos sentarnos a hablar. Cuando aceptemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre, entonces nos podemos sentar a hablar. Cuando creamos que solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar nuestros pecados y que aquellos que le recibieron y creyeron en Él son hijos de Dios no por nacimiento, sino por adopción, entonces nos podemos sentar y hablar. Pero mientras tanto, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Déjeme que le lea 2 versículos en esta tarde que vamos a poner ahí en la pantalla. El primero se encuentra en Juan 5:39. Son palabras del Señor Jesucristo. Escudriñad, ¿qué? ¿Las Escrituras? ¿Las Escrituras? Escudriñarlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Yo no he oído, y además que si la pueden conseguir, lo vais a comprobar, en ningún momento en esa encíclica que van a leer millones de cristianos, no se menciona el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, sino líderes de otras religiones que odian, aunque no lo digan tal vez abiertamente, en algunos casos sí, a los cristianos y al Evangelio. ¿Y por qué no se menciona al Señor Jesucristo? ¿Por qué se saca de contexto la famosa parábola del buen samaritano que le podemos dar, ¿verdad?, la interpretación personal que queramos y no la que realmente dice la palabra de Dios? Miren, todos, y hablo con propiedad porque lo he visto, y aparte un año fui a Israel y había pancartas gigantescas en todos los lugares santos cristianos de Israel porque era el 500 aniversario. Este Francisco de Asís, que si no recuerdo mal creo que era italiano, él era italiano y de hecho en la orden de los franciscanos la mayoría hablan italiano. Este hombre se jugó la vida. Este hombre fue un hombre valiente y atrevido porque fue a hablar nada más y nada menos que con el sultán de Jerusalén, con Saladino. Pero no para hacerse amigo de él. Se jugó la vida pidiéndole que le devolviera a los cristianos, en este caso a la orden franciscana, el derecho de poder gobernar y controlar los lugares sagrados. Y en Israel, si ustedes van de visita algún día, cuando ustedes van, por ejemplo, a la Basílica del Santo Sepulcro, cuando ustedes van, por ejemplo, al Monte de las Beatitudes o de las Bienaventuranzas, donde hay una iglesia que tiene 8 lados, como un octogonal, ¿verdad?, en recuerdo de las 8 bienaventuranzas. Cuando ustedes van a la capilla de la lágrima, que tiene forma de lágrima, donde Jesús lloró por Jerusalén. En fin, hay muchísimos lugares, ¿verdad?, donde Pedro fue restaurado, donde el Señor le dijo, Pedro, tú me amas. En fin, todos esos lugares están bajo la custodia por más de 500 años de la orden franciscana. Eso es lo que quería San Francisco de Asís, que eso no estuviera gobernado ni controlado por los musulmanes, sino por los cristianos. Y este hombre se jugó la vida y fue valiente, le echó un valor tremendo de ir nada más y nada menos, y Saladino se quedó sorprendido del valor de ir a hablar con el que le podía cortar el cuello. Prueba de ello que aquello era muy normal, porque dentro del mundo del Islam el cortar la cabeza es como un juguete, ¿no? Y ellos lo hacen muy a menudo. Prueba de ello es que hoy le han cortado la cabeza a una señora en una misa católica en Italia. Han degollado a 2 y a la tercera le han cortado la cabeza. Hoy aquí en Europa, aquí en el corazón de Europa, han matado a 3 en una iglesia católica en Francia esta mañana. Pues este hombre se jugó la vida y consiguió. Hace 500, ni los judíos tienen el control de estos lugares. Fíjense lo que les digo, ni los judíos, ni los musulmanes, sino la orden de los franciscanos. El huerto de Getsemaní, por mencionar otro lugar que me viene a la cabeza ahora, aquí está en el Monte de los Olivos. Entonces, cuando presentan a San Francisco de Asís como una persona que fue a dialogar y a llevarse bien y a hacer ecumenismo, pero nada más lejos de la realidad. Estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir con tal de que la gente pudiera ir al Santo Sepulcro católico y pudiera entrar a los lugares santos hasta el día de hoy.
Entonces, es una manipulación de la historia, pero todo esto vemos que también forma parte del sistema diabólico de los últimos tiempos, donde se van a presentar las cosas malas como si fueran buenas y van a cambiar la historia, enseñando otra historia irreal que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso que dijo el Señor, escudriñad las Escrituras. Porque claro, si una persona no lee la Biblia y lee una encíclica como esta o como cualquier otra, pues puede llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Pero cuando vas a la palabra, te das cuenta de que muchas de las cosas que los hombres enseñan, además fíjate qué curioso, no añadimos más libros a la Biblia cada 20 años, ¿sí o no? La Biblia que leemos hoy aquí en este púlpito se viene leyendo hace centenares de años. No hay que añadirle a la Biblia ni quitarle porque esto está caducado y ahora hay que añadir una cosa nueva. ¿Cuántas encíclicas han escrito los papas a lo largo de la historia? Y donde dije digo, ahora digo, y donde digo, dije Diego. Continuamente cambiando, pero la verdad es inmutable. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Siempre me he preguntado yo, con el poder y con la autoridad y con el poder de convocatoria y con la influencia mundial que tiene esta institución y esta gente, en vez de emplearla para predicar el verdadero evangelio, pierden una oportunidad de oro, pero también sabemos que las profecías tarde o temprano se van a tener que cumplir y vemos cómo se están cumpliendo. Hay otro versículo que también quiero leer, está en 2 de Timoteo, el verso 16 del capítulo 3. Toda la escritura, y la tenemos aquí, amén, es inspirada por Dios, útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Así que por una parte el Señor dice, escudriñen, lean, estudien, profundice en las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y por otra parte, Pablo, en una de las cartas a Timoteo, dice que esa escritura que el Señor nos manda y nos ordena a estudiarla y a escudriñarla, es útil cuando queremos guía, cuando necesitamos enseñanza, cuando necesitamos corrección, cuando necesitamos palabra de ánimo. Ahí está todo. ¿Para qué? Para que no nos falte nada. No dependemos de nadie, ni de cleros, ni de curas, ni de pastores, ni de nada. Nosotros dependemos única y exclusivamente de nuestro Dios. Y todo esto hay que valorarlo, porque una cosa es que nos hayamos convertido, y creo que todos los que estamos aquí somos convertidos y hemos entendido el Evangelio, y otra cosa es que con el paso del tiempo, cada vez más nos estamos dando cuenta del privilegio que significa ser cristiano. Sabemos que cuando una persona acepta al Señor y le pide perdón por sus pecados son perdonados instantáneamente, su nombre es escrito en el libro de la vida, si muere pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Bueno, pero vale, ya está, eso se hace una vez y ya está. Y como testimonio de ese cambio interno en mi vida, pues está posteriormente el bautismo. Me bautizo, ¿por qué? Porque tengo claro que el Señor es mi Salvador, porque Él ha perdonado mis pecados, porque voy en serio, y entonces me bautizo, como diciendo, entierro mi antigua vida y vivo solamente para Cristo. Ya está, pero eso se hace una vez en la vida. Eso no hay que hacerlo toda la semana o cada cierto tiempo. Pero luego, a lo largo de la vida, nos vamos dando cuenta de dónde nos sacó el Señor. Y no se han preguntado ustedes nunca, yo sí por lo menos, qué privilegio de todos los millones y millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, que tú hayas conocido a Cristo. Es un privilegio impresionante, porque si les soy sincero, yo sé que a lo mejor el testimonio de alguno de ustedes es diferente al mío, pero yo nunca busqué a Dios. Yo nunca busqué a Dios. Jamás me dirigí a Dios para nada, ni para pedirle nada. Pero puedo dar testimonio de que Él sí me buscó a mí. Y me encontró, gloria a Dios. Por lo tanto, el privilegio de saber de dónde me sacó el Señor. El privilegio de poder entender el Evangelio. Saben, hermanos, cuando uno lee la Biblia, uno encuentra personajes que sabían lo que iba a pasar. Sí, había una gran masa de gente que no se enteraban de nada. Había una multitud de personas que comían, bebían, se casaban, viajaban, y como que para ellos todos los días eran iguales.
Pero, por ejemplo, pensemos en Noé. Noé sabía lo que iba a pasar y por eso se preparó. Porque Noé sabía perfectamente que al planeta Tierra le quedaba poco tiempo. Cuando el Señor le dijo, métete dentro del arca, él sabía que ya no había marcha atrás. No le iba a decir, bueno, sal un momentito, sal, vamos a esperar una semanita más. Cuando el Señor le dijo a Noé, prepárate porque va a pasar esto, esto y esto, y le dijo, entra en el arca, él era el único, junto con toda su familia, que sabía perfectamente lo que iba a pasar. ¿Qué dijo el Señor haciendo un comentario acerca de la vida de Noé? Que días antes del diluvio, días antes, el mismo día de la tragedia mundial, comían, bebían, se casaban, viajaban, traficaban, hacían de todo tipo de negocios y no sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Pero sin embargo Noé lo sabía. Noé sabía perfectamente que ese día, cuando él entró en el arca, al día siguiente el mundo cambiaría para siempre. De hecho, el mundo que se encontró Noé cuando salió del arca es completamente diferente al mundo que Noé dejó antes de entrar al arca. José sabía perfectamente los planes de Dios para su vida. Lo sabía desde jovencito. ¿Por qué no lo sabía Rubén? Tú le preguntabas a Rubén, a Benjamín, a Judá, a Zabulón, a los demás hermanos, oye, una pregunta, ¿tú qué vas a hacer el día de mañana en la vida? No sé, hacer esto, hacer aquello. Sin embargo, José sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Y era un joven, 17, 18 años tenía, pero él sabía que Dios contaba con él y que si él permanecía fiel al Señor, el Señor haría con él obras tremendas. ¿Lo hizo, sí o no? Por lo tanto, nosotros hoy en día que tenemos toda la Escritura, que no nos falta de nada, porque claro, yo lo dije en una ocasión, solamente se lo recuerdo, si nosotros en vez de ser miembros del Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en Tenerife, hubiéramos sido, por ejemplo, miembros hace 2000 años de la iglesia de Corinto, nosotros tendríamos, lógicamente, todo el Antiguo Testamento, pero no en la mano. Cuidado, que eso no era así. Sino tenías que ir a un lugar, a la sinagoga, donde estaban los rollos de la Biblia, ¿verdad? Pero lo único que tendríamos como miembros de la iglesia de Corinto sería 2 cartas. Primera y segunda de Corinto. No tendríamos ni la carta de Pablo a los romanos, ni el libro de los Hechos, ni los Evangelios, ni el libro del Apocalipsis, ni la carta de Pablo a Timoteo, a los tesalonicenses, o la de Filimón, o la carta de Santiago, o la de Juan, o las de Pedro. No. Yo de miembro de Corinto tendría primera y segunda de Corintios. Para de contar. Y necesitaríamos pues que viniera de vez en cuando Pablo, Timoteo, Apolos, etcétera, para que nos dieran más información, porque no la tenía. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Éfeso, solamente tendríamos una, ni siquiera 2 como los corintios, la carta de Pablo a los efesios. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Colosas, tendríamos solamente la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Pero ¿saben el privilegio de poder decir, tengo todo? Tengo todo, tengo lo que le dijo a los corintios, a los filipenses, a los romanos, a lo que escribió Pedro, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas. Lo tenemos absolutamente todo. Si tuviéramos solamente un evangelio, nos faltaría mucha información. Por ejemplo, imagínense que solamente tuviéramos el evangelio de Mateo. Nunca sabríamos cuál fue el primer milagro de Cristo. Porque el primer milagro de Cristo Mateo no lo cuenta. ¿Quién lo cuenta? Lo cuenta Juan. ¿Dónde fue? En Caná de Galilea. ¿Qué pasó? Convirtió el agua en vino. Si solamente tuviéramos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, no sabríamos nunca quién fue la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana solamente se la menciona en Juan capítulo 4. No sabríamos que un día el Señor Jesucristo fue a un estanque llamado Betesda, cerca del templo de Jerusalén, a sanar a un paralítico. No sabríamos ni siquiera quién era Lázaro, ni Marta, ni María. ¿Por qué? Porque solamente se cuenta en el Evangelio según San Juan. Si tuviéramos solamente el Evangelio según San Juan, ya que lo estamos mencionando tanto, pues no tendríamos ni el Padre Nuestro, ni las bienaventuranzas, ni tendríamos el Sermón del Monte. Es decir, si tengo parte de la Biblia, pero no la tengo toda, no tengo toda la información de Dios. Pero gloria a Dios, que a nosotros no nos falta nada. Por eso dice Pablo a Timoteo y a toda la iglesia, nosotros también esta noche, la palabra de Dios ha sido inspirada para darte todo lo que necesitas para que seas perfecto. Yo sé que la palabra perfecto choca, pero sustitúyela, que no hay ningún problema y no cometemos ningún error grave, por la palabra completo, para que seamos completos, para que digas, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentro con esta situación? Ahí están Romanos.
¿Y qué tengo que hacer cuando me encuentro en otra circunstancia? Ahí lo tienes en Primera de Pedro. ¿Y qué tengo que hacer cuando me pasa tal cosa? Ahí lo tienes en Mateo. ¿Y qué tengo que hacer? Y ahí lo tienes en cualquier otro libro de la Biblia. Es decir, no hay excusa para decir, es que no sé qué hacer. No, sí sabes qué hacer. Y si no lo sabes es porque no has leído o porque no quieres ponerlo en práctica. Es decir, el privilegio que tenemos nosotros los cristianos hoy en día es realmente impresionante. Y les digo algo, Mateo se cumplió, Marcos se cumplió, Lucas se cumplió, Juan se cumplió, el libro de los Hechos se cumplió, las cartas de Pablo fueron escritas en su momento para solucionar problemas particulares de las iglesias locales de la época y que nos ayudan también a nosotros. Pero hay un libro de toda la Biblia que no se ha cumplido. Y es el libro del Apocalipsis. Los discípulos dijeron, sí, yo sé que Jesús sanó a el paralítico de Betesda, yo estaba allí. Y yo sé que el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, yo lo oí, yo estaba allí. Y yo sé que un día entró a la casa de Jairo, o a la hija de Jairo, y le tocó y la levantó, porque éramos testigos. Y yo sé que el Señor estuvo en el monte de la transfiguración y habló con Moisés y Elías, porque yo estuve allí. Y yo vi la pesca milagrosa y lo vi caminando por encima del mar. Pero ellos no vieron el libro del Apocalipsis cumplido. Por eso cuando el Señor le pregunta a Juan, le dice, oye Juan, ven para acá. Mira esta multitud. Enorme, inmensa, gigantesca. Dice que nadie la podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y ahora viene la pregunta, Juan, ¿estos quiénes son? ¿De dónde viene esta gente? ¿De dónde han salido? Y Juan dice, no lo sé, Señor. Y dice que se echó a llorar. Porque le hicieron una pregunta desde el cielo a la tierra y él no supo la respuesta. Tú pregúntale a cualquier cristiano que haya leído el Apocalipsis, ¿quiénes son estos que han salido con ropas blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas? Y la Biblia te dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Yo sé la respuesta y Juan no la sabía. ¿Qué te parece? Una generación de privilegiados tremendo. Pero para todo eso hace falta pasar tiempo leyendo, escudriñando la palabra y como hacen las cabras, como hacen los animales rumiantes, ¿verdad? Que le dan vueltas y vueltas a la comida y la bajan y la suben. Y una vez, eso es lo que significa meditar. Meditar en la palabra de Dios. ¿En qué meditas tú? No puedo pagar el teléfono, no puedo pagar la gas, no tengo para la guagua, no tengo para... ¿Esas son tus conversaciones? ¡Qué miserable vida, Dios mío! ¡Qué vida tan triste! De estar todo el día pensando que no tengo. Esa es tu vida. Ahora tú vete a la calle y testifícale a un inconverso, dile, ven, conviértete al Señor. Y te dice, ¿a qué Señor? ¿Al Señor que te tiene hecha polvo? ¿Al Señor que estás todo el día llorando? ¿Al Señor que te hace dudar? Yo lo paso mejor que tú y no tengo a tu Señor. Pero cuando nosotros le decimos al mundo, yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que aunque coma hoy un trozo de pan, solamente un trozo de pan duro y sin nada dentro, sabe mejor porque tiene la bendición de Dios que la mejor comida del mundo sin la bendición de Dios. Cuando tenían hambre en el desierto, yo pregunto, ¿qué le mandó el Señor a su pueblo? Mira, por la mañana tenían tortilla española de patatas, ensalada y después tenían 4 o 5 tipos de postre. Tenían el polvito uruguayo, que me gusta a mí mucho. Tenían flan con huevo y nata. Luego tenían carne, pescado, ¿verdad? A la plancha o asado, según como quisieras. Luego tenían algo de pasta, por si acaso. Tenían arepas, a lo mejor había algún venezolano por ahí metido entre el... ¿Qué le mandó el Señor? Pan. Que no era ni siquiera el pan que comemos nosotros hoy en día. Era como esas nubes, ¿saben? Esas nubes que los niños comen. ¿Saben? Que te llena la mano todo. Así era el maná, era una cosa así. Y cuando la comías, te alimentaba de tal manera que se asustaron porque no hacían sus necesidades. Y decían, vamos a morir. Porque era comida del cielo, no se desechaba absolutamente nada. Y por eso el Señor les tuvo que dar muchísimas instrucciones. Los alimentó con maná 40 años. Solamente con esa comida podían haber sobrevivido 40 años. ¿Qué tipo de comida era? Dice, trigo del cielo, comida celestial. Fíjate tú, no era una comida muy variada, pero era una comida que te ayudaba a vivir perfectamente. Ese es nuestro Dios.
El Dios que dice en su palabra en Proverbios, más vale bocado seco, sin nada, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisión sin la bendición de Dios. Yo un día no tenía ni dónde caerme muerto, no tenía nada para comer, iba viajando en el barco y tenía hambre. Y le cogí a mi madre de una caja de polvorones que tenía 2 polvorones. Antes de comérmelo, yo veía a la gente que iba a la cafetería, que comían, y además basta que no puedas para querer, ¿verdad? ¿No te pasa eso? Tienes dinero y no te compras nada. Cuando no tienes, ves a todo el mundo que compra un bocadillo, un helado, ¿verdad? Yo me subí a la cubierta del barco y le dije, Señor, gracias por la cena de esta noche. Oré, bendije los 2 polvorones, me sentaron a gloria. Me sentaron a gloria, me sentaron tan bien que recibí una fuerza. Yo no sé qué llevaban, yo no sé mi madre qué le pondría a los polvorones, porque siempre la veía alegre, pero créame, lo poco con la bendición de Dios alcanza y satisface. Pero cuando no está la bendición de Dios, tú ves gente con dinero que tú dices, si eso es tener dinero, si esa es la vida de los ricos, no la quiero ni en pintura. Con problemas con los hijos, con depresiones, viven amargados, con miedo por aquí, miedo por allá, y uno dice, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Vamos a descubrir la grandeza de gozarnos con lo poco. Vamos a descubrir la grandeza de la fidelidad de nuestro Dios, porque ahora estamos en tiempos de ver la fidelidad de nuestro Señor. Y cuando comas a partir de ahora, aunque sea poco, aunque sea repetitivo, y otra vez garbanzo, y otra vez caraota, y otra vez lo mismo, cada vez dile al Señor que te siente mejor la comida y que disfrutes de la comida, porque hoy han muerto miles de personas de hambre en el mundo, mientras nosotros por comer 3 días lo mismo, tal vez nos quejamos. Que Dios nos ayude a darnos cuenta del privilegio de ser cristiano en esta generación. Claro, humanamente hablando, yo me preguntaba hace unos meses atrás, decía, yo, Señor, a mí me dijeron que cuando todo se pusiera muy feo, tú nos llevabas a tu presencia. Pero de momento estamos aquí. Pero vamos a aprender a gozarnos en medio de este tiempo y demostrarle al mundo que nosotros tenemos un Dios poderoso y tenemos un mensaje importante que dar al mundo. ¿Cuántos lo creen? Es un tiempo de prueba. Está saliendo a la luz mucho de lo bueno que llevamos dentro y también de lo malo, como lo dije el otro día, y termino ya. En este tiempo sale la realidad de lo bueno que llevamos dentro, de la buena semilla que se ha plantado en nuestros corazones durante años, y también de algunas cosas que decimos, uy, mira, yo no sabía que tenía esto en mi vida, pero vamos a pedirle al Señor que siga tratando con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos guarde, que guarde nuestra boca, nuestra mente, que guarde nuestra vida de malas actitudes. ¿Se acuerdan el famoso cartelito que hicimos durante el confinamiento? Léelo de vez en cuando, pégatelo en la frente, cuélgatelo en el cuello. Prohibido quejarse. ¿Se acuerdan? Prohibido quejarse. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y nos has sacado de Babilonia, Señor. Has abierto nuestros ojos y hemos conocido la verdad, y esa verdad nos ha llenado y nos ha hecho libres. Señor, abre nuestra boca y danos fuerzas y renuévanos cada día para que nunca tengamos temor de abrir nuestras bocas, ya que el mundo no tiene temor, ni vergüenza, ni miedo a proclamar sus mentiras. Que nosotros los cristianos también lo hagamos y que aprovechemos toda oportunidad que se nos presente para decir que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Guárdanos como hasta el día de hoy de todo peligro y de todo mal, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a levantar la ofrenda para la gloria y la honra de nuestro Dios. Nuestra hermana Rosa nos va a ayudar, y no sé si Raicé en alguna ocasión nos ha ayudado a levantar la ofrenda. ¿No? Bueno, pues hoy te vas a estrenar. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Recuerden, seguimos con las listas. Recuerden que a partir de las 10 de la mañana abrimos el grupo para que se vayan apuntando, los que quieran venir al culto el domingo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y bueno, no les digo que después se saluden unos a otros, pero bueno, por lo menos háganse así o algo. Guardemos siempre la distancia y por favor, hermanos,
cuando terminen los cultos, sobre todo los jóvenes los sábados, Anderson, ayúdame en esto. Los domingos, por favor, Ujieres, ayúdeme en esto. Que en la puerta no se hagan esas aglomeraciones de gente para que no tengamos problemas. ¿De acuerdo? Ya no estamos grabando, hemos cortado la grabación, hemos recibido una denuncia en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz. Los vecinos... No, ¿qué? Ok, bueno, tenemos que orar para que el Señor guarde, que lo está haciendo, tenemos que orar para que el Señor guarde a nuestros hermanos del Puerto de la Cruz, porque ha habido gente que se ha quejado.